Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice así la palabra de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que él le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. El 35 dice, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Es una historia apasionante, es una historia maravillosa. Y decía, quiero hablar acerca de milagros y sanidades. Pero como yo no hago milagros, el que hace milagros es Jesús, pero mi responsabilidad es persuadirlos a cada uno de ustedes a través de la palabra y darles argumentos bíblicos. ¿Argumentos bíblicos para qué? De lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer hoy. Porque Dios es el Dios de ayer, es el mismo, el Dios de hoy. Pero mi responsabilidad y mi deber es poner justamente argumentos bíblicos de lo que Dios hizo hace tiempo, también lo quiere hacer hoy. Porque la Biblia indudablemente dice: a donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, que Él está en medio de nosotros. Y dice: bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Y eso es la fe. Y eso es lo que indudablemente la palabra transmite, da a nuestras vidas, que es la convicción de lo que, la fe es la convicción de lo que no se ve, pero es la realidad de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. La fe es la convicción de lo que no veo, pero sí de lo que yo creo. Y parece ser que es un juego de palabras, porque si yo veo, estoy convencido que lo veo. Pero la fe es esto. La fe es la certeza, es la convicción de algo que yo no lo veo, pero la fe me dice que Él está ahí. Y esa es la certeza y esa es la convicción de lo que no veo, pero sí de lo que yo creo. Y quizás hoy en este día hay gente en una clínica, hay gente en un hospital, hay gente en un geriátrico, o está indudablemente en el lecho de su cama.
pero ha llevado el celular para que a través de la radio o a través de las redes sociales pueda escuchar esta palabra. Por eso decía que compartas el link para que recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Pero esta historia que nosotros leímos se encuentran en 3 libros: en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, a donde leíamos, y en el libro de Lucas. Ahora, la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esta historia se encuentra en 3 lugares? ¿Cuál es el propósito? Es que Dios quiere que yo preste justamente atención por lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer ahora, o lo que Dios va a hacer ahora. Nos llama la atención que la historia en 3 libros está. Es porque Dios quiere captar la atención y que nosotros podamos indudablemente confiar. Por eso decía que mi responsabilidad como pastor es transmitirles, transmitir la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hay muchos niveles de fe. Hay gente o hay personas que tienen poca fe, pero también hay personas que tienen mucha fe. Ahora, a través de esta historia, a través de esta palabra, podremos saber o podremos entender en qué nivel de fe nosotros nos encontramos. En qué nivel nosotros nos encontramos, en qué nivel de la fe. Entonces, a través de esta palabra, Dios va a hacer grandes cosas. Pero vamos a la palabra. Dice las escrituras en el verso 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Un principal. Jairo en hebreo significa que ilumina, o el iluminado significa, o el que ilumina. Y este era un principal de la sinagoga. Era una persona que se encargaba del culto público en las sinagogas. Era un hombre interesante, era una persona importante. Y seguramente habrá escuchado de que Jesús sanaba los enfermos. Y dentro del círculo religioso y de sus amistades y sus amigos, le habrán contado a él de qué. Le contaron de que Jesús limpia leproso, da vista a los ciegos. Por eso este hombre viene y se postra ante Jesús, se postra a sus pies. Él queda postrado. Y dice las escrituras, el verso 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Este hombre, este principal de la sinagoga, este hombre que realiza las reuniones o los cultos públicos, viene y se acerca a Jesús y se postra y le ruega mucho y le dice que su hija está agonizando, su hija está mal. Recuerda que Jesús era muy despreciado en esa época, en ese tiempo. Jesús era despreciado por los religiosos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque muchísima gente, porque muchísimas personas
iban detrás de Jesús de Nazaret, y eso despertó envidia, celo a los religiosos de aquel entonces. Ahora, ninguno de los tres evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas describen el tipo de enfermedad que tiene esta criatura de 12 años. Ninguno de ellos describe, solamente describe que la niña tenía 12 años y estaba agonizando, estaba en su etapa final. En su etapa final. Pero a Jairo no le interesa las circunstancias y las situaciones que el entorno de los religiosos pensaban y hablaban acerca de Jesús. Lo que a Jairo le interesaba, lo que a Jairo le interesó es la condición en la cual que se encontraba su hija. Y yo haría lo mismo, yo haría cualquier cosa por mi hija. No sé usted. Haría todo. Me interesa, me importa mi hija. Dejemos de lado los cuestionamientos religiosos por un lado, y entonces me voy detrás. Y se fue justamente porque le interesaban las cosas. Pero dice la Biblia, fíjese, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Mi hija está en la etapa final y está a punto de morir. Una enfermedad se puede sanar, pero cuando viene la muerte no se puede hacer nada a no ser que intervenga Dios. A no ser que intervenga Dios. Y este hombre le rogaba, este hombre le imploraba. Y Jairo le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le rogaba, se postró, le rogaba y le dice: ven, pon la mano sobre ella y salvará, y se salvará y sanará. Dice así textualmente, dice las escrituras, y me llama mucho la atención: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me llama mucho la atención lo que dice Jairo. Jairo dice que ponga sus manos para que la salve y vivirá. Pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y nosotros generalmente estamos abocados a que lo sane. A que sane mi madre, a que sane a mi abuela, a que sane a mi hermano, a que sane a mi esposa, que sane a mi esposo, que sane a mis hijos, que sane a mis amigos. Nosotros le prestamos mayor énfasis y la atención a la enfermedad. A la enfermedad. Pero Jairo está diciendo aquí, a través de esta palabra, Jairo está diciendo: sálvala. El énfasis que Jairo está poniendo en una doble petición: que la salve y que la sane, vivirá. Si es salva, vivirá.
Y el Señor nos quiere enseñar en esta noche. No digo que uno no puede darle el énfasis a la sanidad, que es importante, pero Dios nos está mostrando y nos está revelando qué bueno que si podemos agregarle a la sanidad, agregarle esta palabra de ser salvo. No solamente que sea sana, sino que sea salva. No solamente que sea sano, sino que sea salvo. Me llamó muchísimo la atención, porque la niña de 12 años indudablemente está en una etapa final. Pero ¿por qué Jairo hace énfasis a que sea salva? Porque si muere, tendrá la vida eterna. No digo que esté mal que pidamos por la sanidad de alguien, sino que bueno que sería que podamos agregarle. Pero alguno dirá, pero pastor, mi mamá está mal y yo necesito que se sane. Yo necesito que mi papá se sane. Yo quiero que mi ser querido se sane. Y no digo que esté mal, está bien. Pero qué bueno sería que nosotros podamos agregarle de acuerdo a la instrucción de la palabra, de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Por eso es la importancia de la fe. De esta palabra que nos da justamente instrucción. Primero salva y luego después que sea sana. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Porque Jairo se postró, Jairo le rogó mucho y le dijo: ven, pon la mano sobre mi hija y será salva y vivirá. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús de Nazaret a esta petición? ¿Qué dijo Jesús de Nazaret ante esta circunstancia? Recuerde que Jesús se estaba bajando del barco. Estaba a la orilla del mar. Y dice las Escrituras, verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús de Nazaret? Jesús accedió. Jesús aceptó la invitación y él emprende camino hacia la casa de Jairo. Él va caminando hacia la casa de Jairo. Y la multitud y la gente lo apretaba. Yo me imagino la alegría, el gozo, la fuerza que le produjo cuando Jesús acepta la invitación, accede y comienza a caminar rumbo hacia la casa de Jairo. Jairo, para ese momento, él tenía fe. Porque vino a Jesús, se postró ante sus pies y le dijo: mi hija está agonizando, ven conmigo. Y él accedió. Pero, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, un obstáculo, una barrera, un obstáculo, una barrera
Y la mujer interfiere mientras en el caminar, en el rumbo hacia la casa de Jairo, la mujer interfiere con un problema. 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años sin parar. Que fluya sin parar, sin que se corte. Los obstáculos, un obstáculo. Y cada vez que parece ser que cada vez que Dios quiere hacer grandes cosas, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay obstáculos, siempre hay barreras. Ahora, el problema que surge ahí en ese momento, porque a veces uno piensa que, claro, Jesús accede y uno piensa, Jesús llegará a la casa de Jairo, orará, pondrá las manos, se sanará y sería todo fácil. Existen situaciones en las cuales habrá excepciones, que todo será así, que todo quizás como uno planificó, como Jairo llegó a aquel lugar y Jesús accede, se va a la casa, ora por esa niña y puede ocurrir, pero en este caso no ocurre. Siempre hay dificultades, siempre hay algo, porque Jesús se iba rumbo hacia la casa de Jairo. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba en una etapa terminal, se estaba muriendo y quizás alguno de nuestros familiares, amigos, está en una etapa final. Quizás algún pariente, algún amigo, alguien muy querido por nosotros estará viviendo o atravesando, pasando por ese momento, por esa etapa final. Ahora, la pregunta, ¿por qué los obstáculos? ¿Por qué los obstáculos? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué siempre se presentan los obstáculos? ¿Por qué siempre las dificultades? ¿Por qué siempre? Cierto día a Jesús de Nazaret le trajeron un hombre que era ciego de nacimiento. Y la típica pregunta, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él para que nazca ciego? Y Jesús le responde, le dice, ¿no pecaron ellos? ¿No pecaron sus padres? Ni pecó él, sino para que se manifestase la gloria de Dios, para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique sobre nuestras vidas. Muchos obstáculos y muchas barreras que tú vives y que nosotros vivimos es para que haya una mayor gloria sobre tu vida y sobre la mía y sobre nosotros. Por eso ocurren los obstáculos, por eso están las barreras, por eso están las circunstancias. Porque sería muy simple que Jesús vaya a la casa de la niña, a la casa de Jairo y la sanara directamente. Pero una mujer interceptó a Jesús de Nazaret, dice las Escrituras. Pero una mujer que sufría hace 12 años de flujo de sangre estaba ahí en una situación límite. Pero mire lo que dice las Escrituras. Del 25 dice así, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre,
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve pues, la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El temor que tengo es que solamente tenemos fe para ser sanos y no para ser salvos. Que tenemos fe solamente para ser sanos y no para ser salvos. Y ese es el temor que uno tiene. Porque el ser salvo es hacer la voluntad de Dios. Es caminar en los caminos de Dios. El ser salvo es ser un discípulo. Es hacer la voluntad de Dios. El ser salvo. Y hoy es una gran oportunidad. Porque no te imaginas la cantidad de gente que fue sana desde que conozco el Evangelio. No te imaginas la cantidad de personas que han sido sanas de diferentes enfermedades, postrados en silla de ruedas, infinidades de enfermedades, de los pulmones, de cuántas cosas. Pero han sido sanas y no han sido salvas. Y siguen haciendo lo malo. Y siguen pecando. Por eso, cuán importante es recibir la instrucción en esta noche. Por eso Jesús le dice a esta mujer: hija, tu fe te hizo salva. Le dice a esta mujer de 12 años que sufría: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le dijo Jairo? Su hija estaba agonizando, está en la etapa final, está a punto de morir, y Jairo se postra ante Jesús de Nazaret porque tiene fe, porque se postra ante Jesús y le dice, y le ruega mucho, y le dice: ven conmigo, pon la mano sobre mi hija y será salva y vivirá. Interesante esta palabra, que no digo que ser sano sea malo, sino que qué bueno sería poder aplicar, poder agregar a la sanidad la salvación, porque eso te hará salvo, eso te hará bendito. Dice la Biblia que cierto día unos leprosos, 10 leprosos, dice que se acercaron a Jesús de Nazaret y de lejos le dijo: Señor, límpianos, sánanos. Entonces Jesús de Nazaret le dice: vayan a la iglesia, muéstrense al sacerdote.
Entonces estos hombres, dice la palabra, que ellos obedecieron a la voz de Jesús de Nazaret. Qué bueno que es. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que estos hombres empezaron a caminar, y mientras caminaban empezó sus propios cuerpos llagados, empezaron a ser sanos por el poder de Dios y por el poder de la gracia. Lo que hace la obediencia, lo que hace obedecer a Dios. Y esto me indica que mientras nosotros caminemos en los caminos de Dios, no estamos exentos a enfermarnos. Pero si somos salvos, mientras caminamos en Dios, Dios nos va a sanar. Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Mientras caminemos, el Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero dice que uno de los 10 volvió para agradecer a Jesús de Nazaret. Y se postró, y Jesús le dijo: pero ¿no eran 10? ¿A dónde están los 9? Y Jesús le dice: levántate, tu fe te salvó. Este hombre no solamente fue sano, sino que fue salvo. Y los 9 solamente fueron sanos, pero no salvos. Fueron sanos. Interesante esta palabra que Dios quiere que nosotros podamos entender. Y mientras Jesús escucha el testimonio y está escuchando el testimonio de esta mujer, porque dijo: hay alguien que me tocó, alguien que me tocó, porque poder salió de mí. Y mientras la mujer se presenta, se postra y le dice, y está hablando, dice las escrituras, me imagino por la mente de Jairo la desesperación. Recuerda que su hija está agonizando, está en la etapa final. Jairo diría, yo me imagino, pienso que Jairo estaría diciendo: pero si se apura un poquito, alcanzaremos. Pero dice las escrituras de la siguiente manera, verso 35, mientras él aún hablaba, mientras Jesús estaba hablando con la muchacha que recibió la sanidad, fue salva y fue sana, esta muchacha de 12 años que sufría de flujo de sangre. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús estaba escuchando el testimonio de esta muchacha, y a Jairo, por otro lado, a Jairo vienen de la casa y le dice: tu hija acaba de morir. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Pero a pesar de que Jesús estaba escuchando el testimonio de esta muchacha, que había recibido un milagro maravilloso en su vida, la salvación y la sanidad, también en su mente Jesús estaba sabiendo lo que pasaba por la mente de Jairo. Para Dios no es nada ajeno de lo que estaba viviendo y de lo que estaba atravesando Jairo en su vida. La enfermedad se puede curar, hermanos. La enfermedad se puede curar,
Pero para la muerte ya no hay más remedio. ¿Se imagina usted cuántos pensamientos invadieron sobre la mente de Jairo? Si se hubiese apurado, hubiésemos alcanzado. Si esta muchacha no lo hubiese interferido, hubiésemos llegado a la casa y tendría a mi hija. ¿Cuántos pensamientos? Pero Jesús escuchó y le suelta una frase, le suelta una palabra, hermanos. En medio del dolor, en medio del dolor, de las lágrimas, le suelta una palabra y esta es la palabra. Y esta es la palabra a las cuales nosotros debemos de aferrarnos más que nunca. Tremendamente, Jesús de Nazaret. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Su hija, de 12 años. La Biblia no describe la enfermedad que tenía la niña. La niña muere y Jesús le dice: no temas, cree solamente, ten fe, ten confianza, solamente cree, solamente cree. Hasta antes de que llegue la gente, Jairo tenía fe. Hasta que antes se suelte, antes que los que venían de casa para informarle que había muerto, Jairo tenía fe. Pero luego después, cuando le dice: tu hija ha muerto, el temor, el miedo, el pánico, los temblores, el cuerpo empieza a temblar. Empieza a temblar cuando le dije: tu hija ha muerto. Es lo mismo que cuando el médico dice: sabes que estoy examinando tus exámenes y me está diciendo que tienes cáncer. El impacto, el temor se apodera, el miedo, el pánico se apodera. Se apodera y se apodera porque lo primero que se apodera de nosotros es el temor. No es que la fe se acrecienta, porque hasta ese instante, hasta ese momento, nosotros que somos creyentes, nosotros que somos cristianos, hay una mezcla dentro de nuestras vidas cuando recibimos alguna noticia, algo de estas características. Por cierto, que el temor comienza a avanzar, el temor en el proceso, el temor comienza a desarrollarse, pero nuestra fe comienza a debilitarse. Por eso que cuando te encuentres con noticias similares, con circunstancias, con situaciones en tu vida, nunca te olvides la palabra de Jesús. No temas, cree solamente.
no temas, cree solamente. En el proceso de la enfermedad, en el proceso, mi fe se va menguando porque voy sintiendo los embates, voy sintiendo que se va agravando la enfermedad y mi fe se va disminuyendo. Mi fe se va disminuyendo y después me enojo con Dios. Y después me enojo con el pastor. Me enojo con la iglesia. Es un proceso. Es un proceso que uno tiene que vivir. Es un proceso que uno tiene que atravesar. Pero Jesús levantó a este hombre. Jesús levantó a este hombre. Le dijo: no temas, cree solamente. No le dijo: lo vamos a intentar. Quizás si le pongo las manos y si llego. No, fue enfático, fue directo, fue contundente. No temas, cree solamente. Cree solamente. La fe de Jairo fue suficiente para creer, para llegar a Jesús de Nazaret. La fe de Jairo ahora tenía que ser mayor que el cáncer. La fe de Jairo ahora tenía que ser mayor que la muerte. La fe de Jairo ahora debía de ser superior, mayor que la misma muerte, para que pueda vencer, para que pueda atravesar. Por eso que cuando nuestra alma se llena de angustia, se llena de temor, Dios nos dice: no temas, cree solamente. Y continuó de camino. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino que Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se imagina la gente que estaba llorando desconsoladamente, un alboroto, grito, desesperado por toda la casa. Los vecinos llegaron y Jesús de Nazaret le dijo que hagan silencio, que no lloren, porque la niña no está muerta, sino que duerme. De las lágrimas se tornó a la burla. Se mofaron de Jesús de Nazaret. La niña, y es lo contundente, la niña duerme, la niña no está muerta, sencillamente duerme. Y se burlaron de él, mas echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora, es interesante
Jesús entra con su padre, con su madre. Él entra con Jairo. Él escuchó, Jairo escuchó. Él la ve a su propia hija con sus propios ojos. Por eso dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que yo espero. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús, cuando le dice a Jairo, no temas, cree solamente, te sorprenderás, te vas a maravillar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Te vas a asombrar, te vas a maravillar. Si tienes fe, si te atreves a creer en el poder de Dios y en el poder de su gracia. Y Jairo se postró y le dijo, si pones la mano sobre ella, mi hija se salvará y vivirá. Te vas a sorprender, te vas a maravillar. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche. Te vas a maravillar, te vas a sorprender. Vas a ser sorprendido por el poder de Dios y el poder de su gracia. Acá tengo peticiones de gente, de personas, de motivos, de razones, de oración. Pero Dios nos dice, ¿por qué no agregas que seas salvo? Que seas salvo. Por eso Dios hará grandes cosas. Dios en esta noche hará grandes cosas. Hay gente que tiene muchísima fe, hay gente que tiene poca fe, pero cuando siente el impacto, cuando escucha esas palabras de los que llegaron a la casa que venían de la casa de Jairo, esas palabras penetraron y empezaron, que cortaba la respiración. Pero Jesús escuchó y le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Quisiera orar en esta noche, pero quiero invitarte, antes de orar por tu vida y que pases al frente, quiero orar por tu vida. Quiero invitarte, así como pidió Jairo por su hija que sea salva. No te imaginas la cantidad de gente que ha sido salva. Pero no sé dónde están. El ser salvo es caminar con Él. El ser salvo es hacer la voluntad de Dios. El ser salvo es ser un discípulo. El ser salvo es tener la salvación y la vida eterna, y reinaremos con Él eternamente. Porque Jairo podía haberle dicho, Señor, sánala. Sánala. Está agonizando, sánala. Pero él dijo, ¿qué es lo que dijo? Sálvala. Yo quiero guiarte en esta oración en esta noche. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Tú que estás en tu casa, a través de las redes sociales, que tú puedas repetir, invitarle al Señor
Y esto no implica que no nos podemos enfermar, pero en el caminar también nos puede sanar. Porque para eso vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, para deshacer todas las obras del mal. Quiero que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que estoy lejos de ti. Quiero pedirte perdón. Me arrepiento de todo corazón y te pido, Padre, que tú me ayudes a serte fiel desde ahora y para siempre. Y yo te doy gracias, porque ahora sé que soy un hijo tuyo para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Te adoramos a ti, Dios. Bendecimos, Señor, tu presencia.